Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Empezamos aquí con las noticias, amigos, y les contamos que los consejeros de Participación Ciudadana de mayoría designaron a Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos. La Asamblea Nacional debería posesionarlo, pero ya anunció que no reconocerá las actuaciones de quienes fueron destituidos. Daniela Valencia nos explica. Sí, juro. Con este juramento desarrollado a la 1 de la mañana de este sábado 3 de diciembre, fue oficialmente designado el economista Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos. Su elección se dio luego de una sesión que se extendió por 5 horas y una deliberación de 8 horas más, donde solo participaron los consejeros de mayoría. Esto para nosotros ha sido una designación sumamente difícil porque realmente ustedes aquí han denotado mucha capacidad, mucha probidad y mucho profesionalismo. Ha sido muy duro. Como nuevo superintendente de bancos, tiene que efectuar esa regulación, esa supervisión, esa prevención y esa dentro del sistema financiero. Aunque legalmente la posesión de Roberto Romero debería darse en los próximos días en la Asamblea Nacional, esta decisión abre un nuevo conflicto entre ambos organismos, pues en un comunicado el legislativo informó que no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos. Esto tomando en cuenta que el pasado 18 de noviembre, con 85 votos a favor, la Asamblea destituyó a los 4 consejeros que llevaron a cabo esta designación, y es una medida cautelar la que los mantiene en sus cargos. Ante ello, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, también en un comunicado, manifestó que no acatar una decisión emitida por una autoridad competente evidencia una contradicción institucional, porque deja ver la necesidad de la Asamblea Nacional de controlar a la función judicial, amenazando a los jueces, pues la audiencia que definirá el futuro de estos consejeros se desarrollará el miércoles a las 14:30. Esperemos, tengamos fe, que no vaya a aparecer el día de mañana un consejero de gobierno diciendo que desconoce esta designación. Esta es la segunda designación que se da para la superintendencia de bancos en 4 meses. En agosto se dio la designación de Raúl González, un proceso fallido que enfrentó al Ejecutivo, al Legislativo y al Consejo de Participación. González solo ejerció el cargo por 3 días, pues fue destituido por orden judicial, y aunque la apelación de esta acción de protección aún no se desarrolla, para el superintendente esto no tendría por qué preocupar. Y por supuesto hay muchos análisis jurídicos y técnicos que nos permiten tener la tranquilidad del caso. No nos olvidemos, el Ecuador necesita evitar inconvenientes, necesitamos tranquilidad para poder desarrollar todos los mecanismos para que el sector financiero siga creciendo. Roberto Romero encabezaba la terna enviada por el Ejecutivo el pasado 6 de agosto. Es economista con mención en finanzas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y desde 2019 es presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS. Ante el Consejo de Participación expuso un plan de trabajo con 4 ejes, entre ellos fortalecer la supervisión y el control preventivo. El Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto de $18 millones para organizar el referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso para el 5 de febrero. Para el efecto, el CNE contratará más personal. Karen Aro nos cuenta más en el siguiente reportaje. En sesión plenaria del pasado viernes 2 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para realizar el mismo 5 de febrero de 2023. El referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso. Se destinarán $18.081.698. Se ha aprobado el presupuesto y como hemos venido trabajando, Enrique, te comprometo para seguir cuidando cada centavo del país. En ese monto se incluye un rubro para la contratación adicional de personal, la impresión de papeletas con las preguntas y los documentos electorales. El presupuesto será solicitado al Ministerio de Finanzas. Se incluye también para el Fondo de Promoción Electoral algo más de $900.000. Mi voto a favor de aprobar el cálculo del límite máximo del gasto electoral para el proceso del referéndum 2023 referido en el presente informe. Para el referéndum, quienes integran las juntas receptoras del voto tendrán un trabajo adicional. Además de las papeletas de los votos para candidatos, deben procesar la que contendrá las preguntas. Por ello, por esta vez, recibirán un incentivo de $40 y ya no de 20 como estaba previsto. Y según el
el vicepresidente, se les podría compensar también de otra manera. Siendo un proceso tan complicado el día posterior a las elecciones, lo cual significaría el 6 de febrero, lunes, podría pensarse que sea un día de asueto nacional y compensado un día posterior. Y para la campaña del sí y del no se destinarán 5.3 millones de dólares. Desde aclaraciones hasta nulidades se han solicitado a la justicia tras la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass. La Procuraduría y el Servicio de Atención a Privados de Libertad han interpuesto recursos judiciales para que el ex segundo mandatario vuelva a prisión. Carlos Zacoto en la siguiente nota nos cuenta los detalles. Desde el pasado 28 de noviembre, el ex vicepresidente Jorge Glass está libre nuevamente. Pero el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, intenta que aquello solo sea momentáneo, pues la entidad ha dejado conocer que en la Unidad Judicial de Santo Domingo interpuso un pedido de revocatoria y declaratoria de nulidad motivada en la vulneración a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, la falta de motivación e inobservancias al cumplimiento de la potestad estatal y las decisiones judiciales previas. En tanto que la Procuraduría General del Estado ha presentado un recurso de aclaración y ampliación ante el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, quien concedió una medida cautelar en favor del ex segundo mandatario, argumentando que el SNAI no ha tramitado oportunamente los recursos necesarios para que Glass acceda a la prelibertad. Por ello ordenó su libertad provisional hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Mientras esté fuera de prisión, Glass no puede salir del país y debe presentarse una vez a la semana en la penitenciaría del Litoral. Para él no se ordenó la utilización de grillete electrónico. Su seguimiento y control fue delegado al defensor del pueblo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Tanto el pedido de Procuraduría como el del SNAI deben ser tramitados en una nueva audiencia, en la que se definirá si Glass espera en prisión o en libertad el resultado de la unificación de penas que ha solicitado su defensa. Glass fue condenado a 6 y 8 años de prisión por asociación ilícita y cohecho respectivamente. Como parte de sus condenas está obligado a reparar al Estado ecuatoriano con un poco más de 8,2 millones de dólares. Solo este año el ex segundo mandatario ha obtenido 3 recursos judiciales para dejar la prisión. Los 2 anteriores a este último fueron revertidos. En otros temas, con el incremento del salario básico unificado a $450, también varían los valores que se calculan en base a este monto, como infracciones de tránsito, sanciones electorales y pensiones alimenticias. Daniela Valencia nos ha preparado un reportaje para explicarnos de este tema. Veamos. A partir del 1 de enero, el salario básico unificado en Ecuador será de $450, un incremento de $25 que, además de otorgar mayor liquidez a un 15% de los trabajadores, generará una variación en ciertos valores que se calculan en base a este salario, como multas, pensiones alimenticias y afiliaciones al Seguro Social. Por ejemplo, conducir con licencia caducada hasta este año tenía una sanción de $135, correspondiente al 50% de un salario básico. A partir del 1 de enero será de $225. Para los pasajeros que no usen cinturón de seguridad, la multa pasa de $63,75 a $67,50. Un valor similar representa el evadir el pago de peajes. Y un impacto negativo para todos quienes van a verse abocados al peor de los impuestos, que es el tema inflacionario, y el incremento salarial antitécnico es inflacionario, al igual que también tiene una repercusión en todo lo que son multas, sanciones, pensiones alimenticias y un sinnúmero de otros temas que están vinculados. Tras el alza salarial también varía la tabla de pensiones alimenticias. Por ejemplo, quien perciba un salario básico unificado y tiene un hijo de 3 años en adelante, este año cancela $125,33. El próximo año este valor subirá a $132,70. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, prefiere apuntar un valor positivo. Esto se indexa a, por ejemplo, el pago a los jubilados. Los jubilados también tendrán ese pequeño aumento. A 2 meses de las elecciones seccionales deberá tomar en cuenta que también se incrementarán las sanciones electorales. Una de ellas la multa del 15% para los miembros de juntas receptoras del voto que no asistan. A partir de enero, $67,50. Tierra de luz y
la música forman parte de las fiestas capitalinas. La agenda de actividades cuenta con más de 70 eventos. En este momento hacemos contacto con Daniela Valencia, que está en el Parque Ichimbía, en el centro norte de Quito, en donde se desarrolla el tradicional Quito Fest. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes al estudio, amigos televidentes. Efectivamente, las fiestas de la capital se viven con música y hay para todos los gustos. En este momento estamos en el Parque Ichimbía, donde se desarrolla el Quito Fest. Aquí se espera la participación de la rapera española Mala Rodríguez, también de la banda inglesa de metal Venom y de una banda estadounidense de punk rap. Vemos que a esta hora siguen llegando decenas de ciudadanos a disfrutar de este tipo de música, de este género. Esta es una de las opciones por las que usted puede optar. Sin embargo, hay otras opciones. Nosotros les preparamos un reportaje de cómo se han vivido las fiestas de la capital durante estos días. Veamos. Las tonadas de las bandas de paz de los colegios emblemáticos de la capital retumbaron a lo largo de la avenida Mariscal. Cerca de 4.000 ciudadanos sentados en sillas plásticas, otros de pie, observaron atentos el paso de cada grupo. Las bastoneras con coronas de luces bailaron al ritmo de las canciones de Quito. Fueron 100 las agrupaciones que desfilaron en homenaje a la capital de los ecuatorianos. Otro evento que alegró a los ciudadanos y durante los 3 días de feriado recupera la identidad gastronómica de Quito es el Festival Salquiteña, una fiesta gastronómica que reúne 71 stands en el Parque Bicentenario. Allí puede encontrar una variedad de platos, desde fritada, hornado, tortillas de papa, empanadas de morocho hasta pristiños. En el día de hoy hemos traído las exquisitas empanadas de morocho que no pueden faltar en unas fiestas de Quito con el buen ají. Además de celebrar a Quito, esta se convierte en la oportunidad perfecta para reactivar la economía, pues negocios que han pasado de generación en generación y son la esencia de la tradición quiteña son los principales protagonistas de este evento. Esto ya llevamos años, tradición de mi abuela, mi madre, quien le habla, y luego ahora mis hijos que me ayudan a trabajar. Se pegaron mis nietos el encocado, yo me pegué el menudo, plato típico, mi esposa el seco de chivo, para todos los gustos. Mientras degusta de un delicioso plato tradicional, podrá disfrutar de música en vivo. Este domingo a las 13:30 se presentará la Sonora Dinamita, mientras que este lunes se presentará Don Medardo y sus Players. Recuerde que en total hay 35 eventos organizados para este domingo 4 de diciembre. Uno de ellos, por ejemplo, la fiesta de dulces sabores que nos unen, que está desarrollada en el Museo de la Ciudad a partir de las 9 de la mañana, y también juegos tradicionales en la mitad del mundo a partir de las 10 de la mañana. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios y, por supuesto, que viva Quito. Así es, que viva Quito. Muchas gracias, Daniela, y hay para todos los gustos. Las iglesias ubicadas en Quito se convierten en una parada obligatoria para quienes desean recorrer la capital de todos los ecuatorianos. La Basílica del Voto Nacional, la Compañía, la Catedral Metropolitana y otras son los principales centros religiosos que atraen al turismo por su historia y también por sus características únicas. Helen Quiñones hizo un recorrido por el centro histórico y nos cuenta más en el siguiente reportaje. Veamos. Si por algo es conocida Quito es por contar con una gran cantidad de concentración de iglesias históricas. La belleza arquitectónica y la historia milenaria que encierran bien merecen la admiración de todos. Bastante bien conservada con toda su decoración colonial, ¿no? Y pues interesante verla, unas pinturas muy interesantes. En este reportaje vamos a hablar de las que están ubicadas en el casco colonial. Es lo mejor que tenemos aquí en Quito. Por algo esta es la calle de las 7 Cruces, que inicia desde el Yaviraj. La Catedral Metropolitana, situada en la Plaza de la Independencia, es el templo más importante de todas las iglesias en Quito, ya que fue una de las primeras en ser construidas en esta ciudad.
El retablo es hermoso, hermoso. Las cúpulas y todo son muy bonitas. Todo, mucho dorado, mucho. El tallado me parece precioso. Su fama también la debe a la leyenda que la identifica, conocida como el Gallito de la Catedral. Parte del paisaje cultural, además patrimonio universal, algo muy bonito que tiene la ciudad de Quito. Este recorrido nos recuerda que Quito es el lugar de algunas de las más bellas iglesias decoradas con impresionantes detalles barrocos y góticos. Muy bonitas y escenarios súper ideales para fotografías, que es como la generalidad de la mayoría de personas que venimos al centro. Una mañana de intenso sol de cielo despejado también permite ver el panorama escénico que conforman las cúpulas de estas iglesias, que resaltan en medio del paisaje pintoresco del centro histórico de Quito. Hablar de Quito sin mencionar sus iglesias es obviar una parte importante de la historia de los capitalinos. Y es que estas iglesias, algunas son milenarias. Entre las más importantes destacan, por ejemplo, la Catedral Metropolitana, la Basílica del Voto Nacional, la Iglesia de San Francisco y esta la Compañía, templos religiosos que usted puede visitar durante estos días de fiesta. Quito sin iglesias sería como un jardín sin flores. Y es que las iglesias ubicadas en el centro histórico de la capital son la ventana de la ciudad para el mundo. Qué gran reportaje. Y los eventos para celebrar a Quito por sus 488 años de fundación iniciaron muy temprano en este domingo. En el centro de la ciudad a esta hora se desarrolla un desfile y nuestra compañera Karen Aro Ruiz está en el lugar para comentarnos cómo se viven a esta hora las fiestas. Hola, Karen. Hola Belén, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, continuamos celebrando a Quito en sus 488 años de fundación. Esta vez los saludo desde la Basílica en el centro de la capital para contarles que estamos listos y en los pocos minutos va a iniciar ya un desfile preparado por estas calles que se dirigirá hacia la Plaza Grande. Son varios los grupos que se han dado cita, en realidad son 12 los que van a participar, están todos listos. Quienes ustedes ven acá con estos hermosos trajes bastante coloridos son de una casa Somos que está organizada por parte de la Administración Zonal en el centro. Estamos con quien está al frente de este grupo. ¿Cuál es su nombre? Fanny Torres. Fanny, usted es la profe, me dice. Sí. A ver, conténos un poquito sobre la preparación de estas chicas y cuál sería su participación en este desfile el día de hoy. Bueno, pues nosotros somos de la casa Somos La Tola, del grupo de la bailoterapia, así que aprovechamos este momento para que pues el municipio muy gentilmente nos hizo la invitación para que seamos partícipes de este desfile que va a empezar. ¿Qué van a presentar ustedes en la capital? Pues vamos a presentar Pasacalle, el paisano, con un pupurrí con el Chimbacalle. ¿Qué les parece si decimos un Viva Quito? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Viva Quito! Perfecto, así es el ambiente festivo con el que se preparan para este desfile que, como les decimos, iniciará a la 1:30 de la mañana aquí en la Basílica, se dirigirá hacia la Plaza Grande. Son 12 instituciones educativas que van a participar. Recuerden ustedes que también tienen otros eventos que pueden disfrutar tanto en el norte como en el centro y en el sur. En el norte, en el Bicentenario, una feria de comidas, también en el sur y en el centro, la feria de los dulces tradicionales de la capital. Esta es la información a esta hora que yo les puedo detallar, pues la invitación está hecha. Quienes todavía no tengan un plan, pueden venir aquí al centro, a la Basílica, y disfrutar de este desfile. Es la información a esta hora. Belén continúa en estudios. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Karen. Sí, todavía tienen tiempo para llegar hasta la Basílica. Y al volver les contamos sobre alias Chugo, quien será extraditado a Estados Unidos desde España y que tiene acusaciones de narcotráfico. Ya regresamos con esta y más noticias. Un policía asesinado y un militar chileno rescatado por la UNACE son parte de los eventos ocurridos en la última hora en el puerto principal. Vanessa Robles está en el cuartel Modelo y nos cuenta más.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una madrugada y mañana bastante ajetreada en el puerto principal y, por qué no decirlo, también en la zona 8. Cerca de las 7 de la mañana, un policía que salía de hacer su trabajo de custodia policial fue asesinado en el Guasmo, al sur de la ciudad. Él estaba brindando precisamente este resguardo domiciliario a otro uniformado que estaba involucrado en un caso de narcotráfico. Escuchemos lo que dice la policía al respecto. El evento en sí es sobre una muerte violenta de un servidor policial, lamentablemente ocurrido en el sector de La Floresta. Justamente el miembro policial se encontraba realizando su servicio de custodia de un arresto domiciliario. Efectivamente, del lugar de los hechos, unos 3 o 4 cuadras aproximadamente del lugar donde se encontraba laborando. Bajan 2 individuos, los cuales proporcionan con armas de fuego, ocasionando directamente la muerte del servidor policial. De este asesinato en la zona se recabaron al menos 40 indicios balísticos, pero no fue la única novedad que acontece por acá, por Guayaquil. Ayer, en horas de la tarde, un militar en servicio activo fue detenido cuando circulaba precisamente en la vía a Daule con droga dentro de un vehículo de la institución de la Armada. Tenemos un reportaje para ustedes. Un cabo primero de la Armada del Ecuador conducía una camioneta de la institución en la vía a Daule, a la altura de la penitenciaría, cuando fue detenido. Personal de inteligencia policial y de la Armada ya estaban tras la pista del militar y del vehículo, cargado con 18 bloques de droga. Era conducida por el señor cabo primero Jonathan Javier GC. En el asiento posterior se encontró un cartón lleno con 18 bloques tipo ladrillo cubiertos con cinta de embalaje, los cuales, sometidos a las pruebas de campo, arrojan como resultado positivo para cocaína. Según la policía, otro auto con 2 ocupantes venían custodiando el cargamento. Ellos también fueron detenidos. Al parecer, ambos vehículos venían desde Esmeraldas hasta su destino, Guayaquil. El referido funcionario militar, haciendo mal uso del vehículo de Estado y portando su respectivo uniforme de dotación, para evadir los controles policiales durante su desplazamiento entre las diferentes ciudades del país. Sobre la aprehensión del tripulante en servicio activo, la Armada precisó que el vehículo institucional fue entregado a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes. Entre las evidencias constan además 5 celulares, una laptop y varias prendas de vestir con logos de la institución del Estado. La policía detalló que la cocaína iba a ser acopiada y luego enviada a contenedores de carga hasta los diferentes países de consumo, mercadería que estaría valorada en unos $600.000. Y hace pocas horas también recibimos una noticia satisfactoria, y es que el rescate de un militar chileno, quien había sido reportado como secuestrado desde el 29 de noviembre, se dio en las inmediaciones del Malecón en Durán. Esto por parte de la acción de la UNACE, de la policía, quien también capturó a uno de los involucrados en este caso. Los delincuentes habían pedido a la familia la suma de $100.000 y también habían amputado 2 dedos de la mano del uniformado, quien reside en Guayaquil pero pertenece a las Fuerzas Armadas chilenas. Él está a esta hora en una casa de salud donde recibe la valoración respectiva, y su familia pues también con la alegría de volver a tener a su ser querido con ellos. Eso es parte del movimiento que se ha desarrollado en el puerto principal. Amigos, ustedes siguen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por ese completo informe. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó en Manabí a los policías que enfrentaron la toma de rehenes en el hospital de Chone la semana pasada. Además, en un evento de entrega de viviendas en esa provincia, reaccionó a la infiltración del narcotráfico en la esfera política. Carlos Acoto con las declaraciones del primer mandatario. Lasso estuvo este sábado en Chone, Manabí, en un evento de entrega de viviendas y títulos de propiedad. Ahí, entre otras cosas, insistió en que una de sus prioridades es el combate al narcotráfico, con el que no pacta, aseguró. Al menos no él y su gobierno. Pero reconoció que se ha infiltrado en la esfera política. Y para aquellos tiene un calificativo. Los narcopolíticos, aquellos que no les preocupa a nuestros niños, nuestros jóvenes. Nosotros estamos dando batalla y la vamos a dar.
No dio nombres ni de personas ni de partidos políticos, al menos no directamente. Facilito saber, cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí nomás llegue. Y usted va a encontrar dónde están los narcopolíticos en este país. Como parte de su agenda, visitó a los uniformados de la policía que hace una semana intervinieron en el hospital de Chone. Fue tomado por 7 delincuentes que incluso sometieron a parte del personal médico y pacientes. Destacó lo que dijo fue una operación sin errores. Ustedes han demostrado valentía porque le han puesto el pecho a las balas y con gran eficiencia sometieron a los delincuentes y liberaron el hospital. Y prometió nuevamente que los recursos materiales y tecnológicos para que los policías hagan mejor su trabajo llegarán y que a las filas de la institución se incorporarán 8.500 uniformados que ya están formándose y a los que se sumarán otros 10.000 hasta el término de su gobierno. Alias Chugo, quien será extraditado a Estados Unidos desde España, constituyó empresas millonarias en Ecuador y se movía en total libertad ante la inacción de las autoridades locales, según lo develan investigaciones. Carlos Acoto conversó con Arturo Torres, periodista del medio digital Primicias, y nos tiene más información sobre este caso. Pese a su amplio historial, en Ecuador logró mantenerse fuera del radar durante casi 5 años tras salir de prisión. No fue, sin embargo, hasta junio pasado que el nombre de Enrique Portocarrero Castillo, alias Chugo, pasó a formar parte de la lista de blancos de la DEA, luego de que una ecuatoriana fue detenida en Florida al intentar ingresar 5 kilos de cocaína. Tras un interrogatorio confesó, había sido contratada como mula por la organización que lideraba Portocarrero en Ecuador. Desde entonces se ideó un plan entre agencias internacionales para detenerlo en España, país por el que intentó ingresar camino a Qatar. Y fue exactamente eso lo que ocurrió el 22 de noviembre pasado. Pero, ¿por qué así? La idea era detenerlo en ese territorio para facilitar su extradición inmediata a Estados Unidos. Así lo explica Arturo Torres, del medio digital Primicias, quien sigue la investigación. Para tenderle una trampa, porque sabían que en Ecuador no pasaba nada, y también que adicionalmente si hubiera existido, por ejemplo, un juicio contra Portocarrero acá, no habría podido ser extraditado a Estados Unidos, porque no tenemos acuerdo de extradición con Estados Unidos. Pero hay una realidad, dice Torres. Si Portocarrero no mordía el anzuelo y continuaba en Ecuador, seguiría siendo un personaje aparentemente invisible al radar de las autoridades locales. Un tema que señala preocupante. Es una operación inédita, pero que también nos habla mucho y saca a la luz las debilidades que existen aquí en el país para investigar, para enjuiciar y para que estos capos, ¿no es cierto?, de la droga, sigan operando con la, no sé, hasta negligencia de las autoridades de turno. Vemos cuánta plata movió este señor Portocarrero, más de $7 millones, no paga impuesto a la renta. ¿Qué está haciendo la unidad de análisis financiero? Ya una vez detenido Portocarrero, sobre quien pesaba una orden de difusión roja de Interpol, las autoridades locales estarían tras su millonaria huella en Ecuador, pues en el país habría dejado una estructura constituida por personas naturales y jurídicas al servicio del narcotráfico internacional. Pero este caso deja la pregunta sobre cuántos como alias Chugo están en este mismo instante operando en Ecuador sin levantar alerta alguna. Esa es la pregunta. El gobierno extendió por 1 año el plazo para la colocación de escáneres antinarcóticos en los puertos del país. La medida debía ya entrar en vigencia el 11 de noviembre pasado. Joana Ramos nos cuenta más. Los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen más tiempo para cumplir con el decreto 227 firmado por el presidente de la República en octubre de 2021. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira. Según el representante del gremio, se logró llegar a un acuerdo y los puertos privados se comprometen a poner en marcha la disposición a partir del segundo semestre de 2023. Esto fue de alguna manera consensuado entre el sector público y el sector privado para de esta manera tener un plazo racional
de todo lo que implica, ¿no es cierto?, el tema de la implementación de los escáneres. El decreto 227, firmado en octubre de 2021 y que feneció el pasado 11 de noviembre, establece que los terminales portuarios, aeropuertos y depósitos temporales tienen la obligatoriedad de implementar la inspección no intrusiva a través de equipos de escaneo. El objetivo, que el 100% de la carga exportada e importada sea analizada y así evitar la contaminación con droga de los contenedores. Mientras se pone en marcha la colocación de los escáneres, el gremio aspira a concretar ciertas dudas, como los costos por el servicio y la responsabilidad después de la revisión. ¿De quién va a ser? Si del empresario privado, exportador, una vez que ya pasa el escáner y el escáner sale totalmente limpio, bueno, yo creo que ahí debería haber una declaración de responsabilidad en cuidado de la carga hacia los puertos. Tras una solicitud de información, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se pronunció a través de un comunicado. Desde esta cartera de Estado nos encontramos trabajando en el marco técnico y jurídico que permita ampliar los plazos establecidos en el decreto 227 para la implementación de equipos de inspección no intrusiva o escáneres hasta el segundo trimestre de 2023. En el país, el 80% de la droga decomisada es encontrada en los puertos y la gran mayoría de ella intenta salir por los puertos de Guayaquil. El SNAI dio a conocer que procederá a liberar de manera inmediata a Alexander Ariel Quesada San Martín, alias Ariel, uno de los principales cabecillas de los Lobos. La acción obedece a una boleta de excarcelación emitida el pasado jueves 1 de diciembre por parte del juez John Eric Rodríguez Mindiola, titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Yaguachi, Cantón del Guayas. El juez declaró la ilegalidad de la privación de libertad de alias Ariel, quien tenía cargos formulados en su contra por tráfico de drogas. Vamos con otro tema. La madrugada de este domingo se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos del femicidio de María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía. Karen Aro Ruiz siguió en exclusiva esta diligencia que recreó paso a paso la participación de los presuntos implicados. La diligencia inició a las 0:04 de este domingo 4 de diciembre, hora exacta en la que el pasado 11 de septiembre Germán Cáceres llegó a bordo de una motocicleta en estado etílico a la Escuela Superior de Policía. Así arrancó la reconstrucción de los hechos la madrugada de este domingo, diligencia que es parte de la investigación abierta por el femicidio de María Belén Bernal. La madre de la víctima fue la primera en llegar y dijo que no descuidó ni un solo detalle. Una esperanza para saber qué pasó con mi hija. Si bien es cierto, nada me va a devolver a María Belén, pero necesitamos verdad. La diligencia como tal fue declarada como reservada, por lo tanto nosotros como prensa no tuvimos acceso al interior de la Escuela Superior de Policía. Sin embargo, desde los exteriores pudimos seguir los hechos. Así también pudimos confirmar que al no estar presente, pues está en calidad de prófugo Germán Cáceres, se seleccionó a alguien con sus mismas características para que simule su participación en este crimen. Entendemos que hay personas de la misma edad, misma corpulencia, mismas características físicas que oscilarán en esta diligencia como Cáceres. Entonces, Fiscalía, conjuntamente con esta defensa, ha preparado todo el aparataje para que el día de hoy se llegue a toda la verdad procesal. La cadete Jocelyn S., única detenida en este caso, fue convocada, pero del centro donde está recluida no la trasladaron. Sin embargo, una mujer de su misma contextura simuló ser ella, y tal como se vio en los videos difundidos del día del asesinato, se graficó su llegada a las 0:27. Para reconstruir el momento del ingreso de María Belén a la Escuela de Policía a la 1:13 a.m, Fiscalía utilizó el mismo vehículo de la víctima. Ante la mirada atenta de la madre y el registro fotográfico de criminalística, se dibujó cada paso de Bernal en el interior. ¿Cómo salió? No sabemos, pero aquí en esta institución le quitaron la vida a mi hija. Enseguida la escena se trasladó a la habitación de Germán Cáceres en el llamado Castillo de Grayskull, lugar donde se habría perpetrado el femicidio. En este espacio los abogados buscaban constatar un hecho en concreto. ¿Cuál es el modo de escucha de las habitaciones? ¿Qué personas pudieron escuchar los hechos? A la reconstrucción en el interior de la escuela no tuvimos acceso. Sin embargo, se extendió hasta cerca de las 4 de la mañana. Antes de que amanezca, peritos, fiscalía, bomberos y la familia de María Belén subieron al Cerro Casitagua, donde se recreó el momento en el que Cáceres enterró el cuerpo. La diligencia tuvo por objetivo resolver dudas sobre esta muerte que conmocionó al país.
Nuestra segunda pausa, amigos, y al regresar les contamos que el Hospital Quito Sur del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social activó un plan de contingencia y amplió el número de camas hospitalarias por el aumento de afecciones respiratorias. No se pierdan los detalles al regreso. Seguimos con más. Por primera vez en casi 116 años, este sábado 3 de diciembre no circuló la versión impresa de diario El Comercio. Según versiones de sus trabajadores, esto se debió a que sus periodistas no acudieron a la redacción, pues el rotativo no les habría pagado sus sueldos desde hace más de 3 meses. Por lo tanto, el diario no tuvo el contenido necesario para llenar sus páginas e imprimirse. Los empleados protagonizaron una protesta en los exteriores de la sede en Quito y con carteles y consignas exigieron el pago de sus haberes pendientes.